La dirigida número 4, perdón, la dirigida número 6, encontramos 3 preguntas. Y empecemos con la 1. Nos dice, suponga que le dan la siguiente información sobre la industria de restaurantes. Me dicen, la demanda de mercado, la cantidad demandada, depende de la siguiente expresión, 6.500 menos 100p. Mientras que la oferta de mercado tiene esa forma. La cantidad ofertada depende de los precios, es decir, es solamente 1.200 por P. Y luego me dice los costos totales de la empresa son los siguientes. El costo de una empresa es 722 más Q al cuadrado entre 2.000. Y me dice que el costo marginal de la empresa sería el siguiente. El costo marginal sería 2Q entre 2.000, ¿no? Entre 200. Entre 200. Me daría Q entre 100. Okay. Asuma que las empresas son idénticas y que el mercado es de competencia pura. En la parte A dice, encuentra el precio y la cantidad de equilibrio, la cantidad ofrecida por la firma y los beneficios de la firma. Además, indique cuántas firmas hay en el mercado. Para que estemos en equilibrio en el mercado de restaurantes, debe estar igual la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Entonces, igualamos eso, sería 6.500 menos 100p igual a 1.200p. Despejando, ahí tendríamos 1.300p igual a 6.500. Despejamos y el precio me sale 5. Entonces el precio de equilibrio es 5. Eso reemplazo en esta ecuación de la demanda o en esta ecuación de la oferta y me va a salir que la cantidad es simplemente 1.200 por 5, que sería 6.000. Entonces la cantidad de equilibrio sería 6.000. Lo hubiéramos hecho gráficamente, hubiera tenido esta forma, ¿no? Acá tenemos el precio, acá la cantidad. Nos dice que cuando precio es 0, la cantidad ofertada es 0, y luego va subiendo así, ¿no? Que sería la oferta. Y la demanda me dice que cuando el precio es 0, perdón, tendría que despejar, ¿no? Sería, acá voy a despejar, 1.500 menos 100, despejo el precio, sería 100p igual a Q, 6.500 menos Q, P sería 65 menos Q entre 100. Entonces, cuando la cantidad es 0, el precio es 65. Entonces acá, como una pendiente negativa, sería la demanda. Y en ese punto está el precio 5 y la cantidad 6.000. Pero esto me dice que es lo que es en equilibrio para todo el mercado de restaurantes. Lo que me está preguntando es cuál es la cantidad de equilibrio de la firma, de cada una de las firmas. Entonces vamos a ver la oferta de las firmas. Nosotros sabemos que para una firma tiene que cumplirse eso, ¿no? Precio igual a costo marginal. Y sabemos que el costo marginal, ya nos los dan arriba, era 2Q entre 200 y 90Q entre 100. ¿Qué más? Resulta que el precio es el precio de mercado. Entonces el precio es igualito para todos. Entonces acá yo puedo poner que el precio es 5, porque eso es lo que hallamos acá atrás. El precio es para todas las empresas lo mismo, pero la cantidad puede variar, ¿no? Acá despejo y acá me dice la cantidad para cada empresa es 500. Entonces, si yo sé que la cantidad es 500 para cada empresa y la cantidad de la industria es 6.000, perdón, es 6.000, ¿no? 6.000, entonces la cantidad de empresas debería ser 12, ¿no? 12 empresas. En ese mercado hay 12 empresas. Porque sabemos que la cantidad total es simplemente la sumatoria de la suma de
de las cantidades de cada una de las empresas, de la empresa 1 a la empresa N. Como son idénticas, simplemente es multiplicar 500 por 2. ¿Qué más? Ya sabiendo eso, yo puedo tener el beneficio de cada empresa. El beneficio de cada empresa sería el ingreso total menos el costo total. El ingreso total es simplemente el precio por la cantidad que produce, menos el costo total que nos dan arriba, que era 722 más Q al cuadrado entre 200. Yo sé que el precio de mercado es 5, que lo hemos hallado. La cantidad es 500 para cada empresa, menos 722, 500 al cuadrado entre 200. Opero eso y me va a salir el beneficio para cada una de las empresas. Creo que me sale 528. Entonces, cada empresa optimiza y en ese proceso de optimización llega a la conclusión de que tienen que producir 500 unidades para lograr el máximo beneficio, que sería 528. Okay. Vayamos a la parte B. En la parte B me dice, ¿entrarán o saldrán empresas de la industria a largo plazo? ¿Cómo afectará esta entrada o salida de equilibrio de mercado? Ok. Resulta que cuando los beneficios son positivos, los demás empresarios que no están en el sector van a decir, oye, mira, hay beneficios, yo puedo también entrar y ser parte de eso. Entonces, esto va a llamar a mayores empresas, a entrada de empresas. Al momento de entrar las empresas, va a haber más competencia. Y cuando haya más competencia, lo que va a pasar es que van a pelear por participar, por tener mayor cantidad de clientes, y al final esa competencia va a desembocar en una caída de precios, y una caída de precios va a ser para las empresas una caída de beneficios, ¿no? Ingresos totales, y por tanto, eso también va a hacer caer los beneficios, y esa caída va a ser hasta que el beneficio sea igual a cero. Cuando el beneficio va a ser igual a cero, no hay incentivos ni para la entrada ni para la salida de empresas. Todos están ganando exactamente cero. Entonces, no hay pérdidas ni ganancias extraordinarias. Genial. Y cuando el beneficio es negativo, hay empresas que dicen, oye, estoy teniendo pérdidas, mejor me salgo del mercado. Entonces hay salida de empresas. Ojo que esto es en largo plazo, ¿no? Esto es en el largo plazo. Eso va a hacer que haya menos competencia en el mercado. Y como va a haber menos competencia en el mercado, el precio va a tender a subir. Eso va a aumentar los ingresos totales. Eso va a aumentar los beneficios. Y los beneficios van a aumentar hasta que el beneficio sea igual a cero, ¿no? Entonces, esto, que haya beneficios positivos o negativos, incentiva la salida o entrada de empresas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los beneficios en equilibrio van a ser cero en el largo plazo? ¿No? Porque si partimos acá, llegamos a que el beneficio cero. Si partimos de acá, llegamos a que el beneficio cero. Resulta que este beneficio se le llama en realidad beneficio extraordinario. Si nosotros recordamos, cuando tenemos nuestra función de producción, supongamos que nuestra función de producción tenía esa forma. Es un ejemplo más. Cantidad alfa más L1 menos alfa. Y luego teníamos el costo, ¿no? Que el costo era simplemente lo que gastábamos en capital y lo que gastábamos en mano de obra, ¿no? Resulta que el capitalista, el que pone el dinero, el empresario, ya está teniendo un ingreso. Ese ingreso es este R. Ese es el retorno al capital. Entonces, ese retorno al capital se le paga al capitalista por el hecho de invertir su dinero. Entonces, no es que el empresario se está yendo con beneficio cero, es decir, sin nada en el bolsillo. Sí se está yendo con algo de beneficio, que es asociado a ese R, al capital que ha puesto. Este beneficio pi
se refiere al beneficio extraordinario o un beneficio adicional. Este beneficio R usualmente se le dice que es el costo de oportunidad, ¿no? El empresario podría dejar su plata en el banco, no hacer empresa, y en el banco ganaría, no sé, 5%. Entonces, lo mínimo que está esperando el inversionista ganar en esta empresa es ese 5%. Entonces, su R va a ser 5%. Si gana por encima de ese 5%, estaríamos teniendo un beneficio extraordinario positivo. Entonces, son ganancias inesperadas, no son extraordinarias. Y esto solamente en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, si se dan cuenta, la empresa no admite pérdidas. Apenas hay pérdidas, la empresa sale del mercado. Pero en el corto plazo, las empresas sí aceptan pérdidas. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, oye, mira, estoy teniendo pérdida en este periodo, pero es posible que el siguiente periodo el precio se recupere. Y si se recupera, entonces voy a estar bien. Ya, si los precios no se recuperan en varios periodos, ya la empresa dice, ya fue, me salgo del mercado. Pero si solamente es en el corto plazo, un periodo, 2 periodos, ya la empresa aguanta. Dice, ya, voy a seguir produciendo, aunque con pérdidas, pero sigo produciendo. Pero hay un tope para esa pérdida que la empresa asume. ¿Cuál es el tope? El tope es que la empresa pueda cubrir sus costos, eh, al menos sus costos, variables. Es decir, si una empresa, imagínense que paga de alquiler 1.000 soles y que por cada zapatilla que produce tiene un costo de 10 soles. Si esta empresa puede asumir ese costo variable de 10 soles por zapatilla, sigue produciendo. No importa si no está pudiendo cubrir su costo fijo, esos 1.000 soles. Ya una vez que la pérdida es mayor a ese coste fijo, a sus costos fijos, esos 1.000 soles de alquiler, la empresa dice, oye, estoy pagando el alquiler y sigo perdiendo plata, mejor salgo, ya no produzco. Entonces la pérdida, cuando es mayor al coste fijo, va a incentivar o va a empujar a la empresa a salir del mercado, pero eso en el largo plazo, en el corto plazo. Entonces, es distinto la decisión de salir del mercado en el corto plazo que en el largo plazo. Eso hay que tomar en cuenta. Finalmente me dice en la parte C, ¿cuál es el precio más bajo al que cada empresa vendería su producto en el largo plazo? En este caso, los beneficios son positivos, negativos o nulos. Entonces, en el largo plazo hemos visto acá que el equilibrio es el beneficio igual a 0. Entonces, en la parte C, lo que tengo que buscar es en qué situación el beneficio es igual a 0. Entonces, veamos qué podemos hacer ahí. Ya, en el largo plazo, para que el beneficio sea igual a 0, tendríamos que tener lo siguiente, ¿no? Ingreso total menos costo total es igual a 0. Ingreso total es el precio por la cantidad, el costo total sería nuestro costo que tenemos ahí. Vamos a poner el costo total, ¿no? Si yo divido esto entre Q y esto entre Q, sería lo siguiente. Precio igual a coste medio. Entonces, esta es la condición. Cuando el precio es igual al coste medio, ese es el punto donde la empresa tiene beneficio 0, entonces por tanto es el mínimo precio al cual está dispuesto a producir la empresa. Entonces hay que hallar ese precio igual al coste medio, ¿no? Si nosotros recordamos, teníamos lo siguiente, ¿no? Tenemos este coste marginal, este coste medio. Entonces, el mínimo precio que va a aceptar la empresa es el costo medio mínimo.
es decir, este punto de abajo. Vamos a marcar coste medio. Este punto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Derivo el costo medio respecto a la cantidad, lo igualo a 0, y con eso hallo este punto mínimo. Es una forma. Pero también sabemos de que el costo marginal siempre corta en el punto mínimo al costo medio. Entonces podríamos igualar costo medio con costo marginal, que sería otra forma de solucionar el mismo problema. Esas dos son equivalentes, les va a dar el mismo resultado. Hagámoslo con el segundo, coste medio igual a coste marginal. Entonces yo tengo acá Q entre 100 igual a coste medio, que sería 722, más Q al cuadrado entre 200, todo eso. Está al revés. Coste medio sería todo esto. Coste medio sería 722 más Q al cuadrado entre 200, entre la cantidad, y el coste marginal sería 2Q entre 200. En esa ecuación solamente tengo una incógnita, que sería Q. Entonces despejando me va a quedar esto. Q al cuadrado es igual a 722 por 200. Como es una cuadrática, me va a salir dos soluciones, ¿no? Una positiva, una negativa. Me va a salir 380 positivo y 380 negativo. Pero como las cantidades siempre son positivas, va a ser 380. Entonces, si yo tengo acá el precio y acá la cantidad, yo sé que ese punto mínimo es acá 380 y tengo que ver su reflejo en el otro eje, ¿no? Entonces simplemente reemplazo en el costo marginal o en el coste medio, ¿no? Puedo poner esto. Precio igual al coste marginal. Entonces, precio es igual a 1 a Q entre 100. Y ya sea que Q es 380 entre 100, el precio sería 3.80. El precio mínimo al cual está dispuesto a seguir operando la empresa en el largo plazo es 3.80. Si el precio de mercado es 3.50, por ejemplo, entonces la empresa dice, mejor me voy, ya no sigo produciendo. Vayamos al D. ¿Cuál es el precio más bajo al cual cada empresa vendería su producto en el corto plazo? En ese caso, los beneficios son positivos, negativos o nulos. Hemos dicho que en el corto plazo, la empresa sí admite pérdidas, ¿no? Pero la pérdida máxima que admite es el costo fijo. Igual, nosotros recordamos nuestro grafiquito que hacíamos antes, precio-cantidad, teníamos el coste medio, el coste variable medio, y acá teníamos el coste marginal. Dijimos que este era el punto A, el punto donde mínimo en el largo plazo. Y resulta que este punto B va a ser el punto mínimo en el corto plazo. El rojo es corto plazo, el azul A es largo plazo. No tengo que hallar ese punto. ¿Cómo hay? Yo tengo dos formas, ¿no? Puedo derivar el costo variable medio respecto a la cantidad y lo igualo a 0, ¿no? Porque es el punto mínimo del coste variable medio. O puedo igualar el costo marginal y el coste variable medio. Ambas formas son válidas, va a salir el mismo resultado. Como veamos, coste marginal, recuerdo que es Q entre 100, ¿no? Coste variable medio, veamos dónde está el coste variable medio. Este es el coste total, pero yo sé que el coste variable es simplemente esa parte, ¿no? La que depende de la cantidad. Q al cuadrado entre 200. Ese sería el coste variable, Q al cuadrado entre 200. Q al cuadrado entre 200. Todo eso entre Q. Operando ahí me va a salir que sería Q al cuadrado
entre 100 igual a Q al cuadrado entre 200. Y eso es imposible, ¿no? Eso se va a Q, me quedaría como que si fuera 2 igual a 1. Eso es una contradicción, ¿no? ¿Cómo es una contradicción? Me va a decir que en el corto plazo la empresa, la empresa no va a admitir pérdidas. Entonces, esa contradicción me dice que en el corto plazo la empresa no admite pérdidas, por tanto, su precio mínimo siempre va a ser A. Interesante. Solamente por esa contradicción. Pero si en esta solución hubiera salido, por ejemplo, Q igual a 10, supongamos, yo hubiera tenido que ver ese 10 y su reflejo en el otro eje, y ese precio que me hubiera salido acá, ese precio hubiera sido el mínimo que la empresa admite en el corto plazo. Pero en este ejemplo me sale que la empresa no admite pérdidas en el corto plazo. Pregunta, chicos, así. Vamos al 2. Me dice, la demanda de café es Q igual a 120 menos 4 precio, por el precio. Esto es la demanda. Y la oferta es Q igual a 2P menos 30, donde P es el precio en soles por 100 kilogramos de café y Q es la cantidad medida en kilogramos. Hay cuál es el precio y la cantidad de equilibrio de café, hay el excedente del consumidor y el excedente del productor. Puedo graficar esto, que tengo el precio, que tengo la cantidad, pero como el precio está en este eje vertical, tengo que despejar estas funciones y dejar al P solito, ¿no? Entonces acá voy a despejar, sería 4P es igual a 120 menos Q, y a P igual a 30 menos Q entre 4. Eso me dice que el intercepto es 30 acá, y tiene una pendiente negativa, esa sería mi demanda. Acá en la oferta hago lo mismo, despejo P, sería 2P es igual a Q más 30, ¿no? Entonces P sería igual a Q entre 2, lo mismo que sería 15. 15 más Q entre 2. O sea, me dice que cuando la cantidad es 0, el precio es 15, y acá la pendiente es positiva. Ya la oferta. ¿No? Ok, y me dice que hay el precio de equilibrio, ¿no? Simplemente igual las dos curvas, igual este precio, 30 menos Q entre 4, igual a 15 más Q entre 2. Despejo ahí sería 30 menos 15, 15, igual a Q medios, más Q entre 4, que sería lo mismo a 2 cuartos acá, sería 15 igual a 3Q entre 4, se va esto, se va 5, Q sería igual a 20. 20. Y luego, ese precio esa cantidad lo puedo reemplazar acá, lo puedo reemplazar en la oferta, y me sale que el precio sería Q entre 4, 5, sería 25. Ese es el equilibrio. Y ahora me está diciendo lo siguiente, que hay el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor y el excedente del productor tiene que ver con lo siguiente. A ver, supongamos que tengo cantidad, el precio. Tengo mi demanda y tengo mi oferta. O así.
Resulta que la oferta, perdón, no, demanda, oferta, este es el equilibrio, es el precio de equilibrio. Resulta que la demanda, la curva de demanda, me está diciendo cuánto valora una persona cada unidad del bien. Entonces, si yo me paro acá en la unidad número 1, me está diciendo que esa persona valora un montón esa primera unidad del bien. Sin embargo, cuando va al mercado a comprar ese bien, se da cuenta que el precio es este. Entonces, valora un montón el bien, pero lo termina comprando a un valor menor, a un precio menor. Entonces, está ganando el consumidor, ¿no? Está pagando menos de lo que de verdad valora. Entonces, esa diferencia, que es esa línea verde, se llama el excedente del consumidor asociado a esa primera unidad. En la segunda unidad, seguro nuestro consumidor ya está un poco satisfecho, ya ha consumido algo del bien, entonces ya no valora tanto al bien, lo valora menos. Pero el precio sigue constante en la economía. Entonces, esta va a ser el excedente del consumidor asociado a la segunda unidad. Y así, mientras va consumiendo más bienes, va teniendo más excedente. Hasta el punto en el cual su excedente es igual a cero. El excedente de esa unidad adicional es cero, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si se pasa de ahí? Acá tendría, pongamos acá, en la cantidad número 15, no sé, estaría, su valoración sería esta, que estoy poniendo en A, y lo que paga en el mercado es este punto. No tiene sentido, ¿no? Está pagando más de su valoración. Entonces, por eso es que ya no pasa a ese lado, se queda en ese punto de equilibrio. Entonces, todo ese conjunto de líneas que eran excedentes del consumidor para cada unidad, si las sumamos, es el excedente del consumidor agregado para el consumidor. Y que, como se dan cuenta, es un ARI. Por otro lado, la oferta me da la información de cuál es el precio mínimo al cual una empresa está dispuesta a vender una cantidad del bien. Por ejemplo, en la unidad número 1, la empresa está dispuesta a vender el bien a este precio que estoy poniendo en azul. Pero lleva su bien al mercado y se da cuenta que le van a pagar un precio mayor, porque el precio es de mercado. Entonces, acá tiene un beneficio, un excedente. En la segunda unidad del bien, nuestro consumidor, nuestro productor dice, estoy dispuesto a vender como al precio mínimo este. Y va al mercado y se da cuenta que le van a pagar un precio mayor. Y así va a vender hasta que esa diferencia, ese beneficio de la unidad asociada, sea cero. Y toda la suma de eso va a ser el excedente del productor. Entonces, visualmente es sencillo, ¿no? Es simplemente el rectángulo, perdón, el triángulo, que está igual al área que está entre la demanda y el precio, sería el excedente del consumidor, y el área que está entre la oferta y el precio es el excedente del productor. Entonces, puedo hallar eso acá, ¿no? Por ejemplo, esta área acá, que sería el excedente del consumidor, es simplemente base por altura entre dos, ¿no? La base sería 20, la altura sería 30 menos 25 entre 2. Ese sería el excedente del consumidor. Sería 10, 50, ¿no? Y el excedente del productor sería todo este, donde también, ¿no? Base, que sería también 20, por altura, que sería 25 menos 15, entre 2. El excedente del productor sería igual a, acá sería 10 por 20, 200, 100. El excedente del productor es 100. Es simple, así simplemente hallar el área. Para la pregunta más interesante está en la parte B. Me dice, si hay una sequía y esto reduce la oferta del café a, vamos a cambiar de página. Esta sequía reduce la oferta de café a cantidad igual 2P menos 36.
mientras que la demanda permanece inalterada. Entonces, es este mismo gráfico, pero va a haber un cambio en la oferta. Voy a copiar esto. Voy a borrar eso por mientras. Okay. Me dice que la oferta cambia, ¿no? Esta es la nueva oferta. Y para graficarla espejo P. 2P sería igual a cantidad más 36. P sería igual a cantidad entre 2 más 18. Entonces, si yo grafico eso, sería el intercepto es 18, más o menos por acá. Y la pendiente sigue siendo la misma. Esa sería mi oferta nueva. Yo sé que mi equilibrio inicial era este A. Ahora mi nuevo equilibrio va a ser ese punto B. En ese punto B va a haber una cantidad de equilibrio y va a haber un precio de equilibrio. Y me están pidiendo que haya ese precio y esa cantidad de equilibrio. Entonces yo conozco ya la demanda, que estaba en los slides de la demanda. ¿Dónde está? Y también conozco mi oferta, entonces las igualo. Me saldría Q entre 2 más 18 es igual a 30 menos Q entre 4. La cantidad también va a salir 156 entre 6. Sería no, el precio sería la cantidad sería 16. Esa nueva cantidad es 16. Este 16 la reemplazo acá en la demanda o en la oferta. Me va a salir que el precio es igual a ver, sería 30 menos 16 entre 4 sería 4,26, ¿no? Sería 26. Y me está pidiendo qué pasa con el área, con el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, el nuevo excedente del consumidor estaría roja. Y el nuevo excedente del productor estaría azul. Ensayemos. El excedente del consumidor sería igual. Base por altura, 16 por 30 menos 26 entre 2. Eso sería 16 por 4, sería 32, si no me equivoco. Y el excedente del productor sería base por altura, que sería también base 16. Altura sería 26 menos 18 entre 2. Sería 8, 8, 4, 32, 64. Entonces comparo. El excedente del consumidor inicialmente era 50. Ahora el excedente del consumidor es 32. Entonces el excedente del consumidor ha caído. El excedente del productor antes era 100, ahora es 64. También ha caído. Entonces ambos excedentes han caído respecto a la situación inicial, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque lo que ha pasado es una sequía, y la sequía reduce la producción, reduce, en este caso el café, por tanto el precio de los fabricantes aumenta, ese precio le quita la capacidad del empresario a sacar beneficios, porque es más costoso, y además parte de ese precio, parte de ese costo se traslada al consumidor, es más caro para el consumidor comprar, y por tanto le da menos beneficio. Y me dice luego, a partir de la situación inicial, en la parte C, suponga que el Ministerio de Producción plantea fijar un precio máximo igual a 20. Esto con el propósito de promover el consumo del café a nivel nacional. Y me dice, analice qué sucede con el excedente del consumidor y el excedente del productor
¿Se incrementa el consumo de café o qué sucede? Entonces, vayamos a la situación inicial, que era esta. Voy a copiarlo todo. Voy a borrar estos. Un momento. Perdón, chicos, no puedo borrar bien. Ya. Ese es el equilibrio inicial. Ahora me está diciendo nuestra PD que el gobierno va a poner un precio máximo de 20. Es decir, va a poner este precio acá, 20. El precio máximo. Entonces, ningún empresario puede cobrar un precio mayor a 20. Si no, está yendo contra la ley y seguro hay sanciones, ¿no? Entonces, el nuevo equilibrio va a ser este punto de acá, ¿no? Porque es imposible que la empresa esté dispuesta a vender por encima de ese precio. Hemos dicho que la oferta me da información de cuál es el precio mínimo al cual está dispuesto a vender la empresa. Entonces, la empresa solamente va a vender hasta ese 20. Entonces, en ese punto 20, resulta lo siguiente, que se va a vender esta cantidad que estoy poniendo QS, pero la gente va a demandar este QD, ¿no? A ese precio la gente va a querer comprar más. A esta diferencia se le llama un exceso de demanda. Como el precio está por debajo del de mercado, la gente, va a haber mucha gente queriendo el bien, pero va a haber muy poca producción, muy poca venta, muy poca oferta. Entonces, esa diferencia es el exceso de demanda. Entonces, yo quiero saber cuáles son esos dos puntos, de QS y QD. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar mi demanda y mi oferta acá, mi demanda y mi oferta, y simplemente reemplazar el precio, acá, voy a poner 20 y acá 20. Entonces, esta primera ecuación era la oferta, ¿no? Esta era la oferta. Entonces, acá me va a salir el QS y acá me va a salir la demanda, que sería el QD. Entonces, despejo y me saldría 20 menos 18, 2, 2, perdón, sería, no, este no es. Esta está mal la ecuación. Debo utilizar la oferta y la demanda inicial. Estaba copiando la oferta y la demanda de la parte B. Tiene que ser la parte A. De acá. Estos dos. Este. O estos dos. Es lo mismo, simplemente sin despejar. ¿No? Ahí cambia el precio. El precio ya me lo dan fijo. Sería el precio igual a 20. Acá me va a dar la cantidad oferta y la cantidad demandada. Entonces en el primero tendría 120 menos 80, sería 40. Entonces es el QD, 40. Y acá sería 40 menos 30, sería 10. Entonces ya sé, acá es 10 y acá es 40. Entonces el exceso de demanda es equivalente a 30, ¿no? Es el exceso de demanda. Entonces mi nuevo equilibrio acá sería que el precio está determinado exógenamente, que es el precio máximo, igual a 20, y la cantidad demandada de equilibrio va a ser este 10. En ese punto es el nuevo equilibrio. Punto B es el nuevo equilibrio. Eso es el nuevo equilibrio. Y en ese punto yo quiero hallar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces voy a sombrear en verde el excedente del consumidor. Sería
En la primera unidad está dispuesto a pagar un montón, termina pagando solamente 20. Luego en la unidad 2 tenía mucha preferencia, valoraba mucho el bien, pero terminaba pagando 20. Y así. El consumidor quizás hubiera querido consumir más que 10, pero no puede porque el empresario se para en 10. Ya no quiere vender por después. Entonces ahora el área es esto. Ya no es un triángulo, sino es un trapecio. Ese es el excedente del consumidor. Y ese excedente del consumidor es simplemente el área de un trapecio, como es base base 1. Hay dos bases, ¿no? Base 1 más base 2 entre 2 por altura. ¿No? O simplemente lo parten en dos, ¿no? Acá hay un rectángulo y luego hay un triángulo. Si llegamos a ese área, sería lo siguiente. A ver. ¿Cómo puedo hallar eso? Primero puedo hallar esta área del rectángulo y luego el área del triángulo encima, ¿no? Pero para eso necesito saber este punto de corte. Entonces voy a la demanda, que era Q igual a 120 menos 4 precio. Y acá me dice, quiero saber el precio que está asociado a la cantidad 10. 120 menos 4P sería 110 entre 4, 27.5. Es decir, este punto de corte es 27.5. Entonces con eso se hace más fácil, ¿no? Sería el área del rectángulo, sería simplemente la base, que es 10, por la altura, que es 27.5, menos 20. Ese es el área del rectángulo, más el área del triángulo que está encima, que sería base 10, por altura, que sería 30 menos 27.5, entre 2. El excedente del consumidor, ahí me saldría 87.5. El excedente del productor sería esta área, ¿no? Que está más fácil de hallar. El excedente del productor es igual a base 10 por altura, que sería 20 menos 15, entre 2. Sería 5, 50, 25. No. 5, 20, 50, 25. Sí, sería 5 por 10, 50, entre 2, 25. Genial. Ok, entonces eso es lo que me piden. Pero luego me dicen lo siguiente. Quieren que haya la pérdida de eficiencia. La pérdida de eficiencia se refiere a este triángulo que voy a poner en negro. Esa parte negra, antes, en la situación inicial, formaba parte del excedente del productor y parte también formaba del excedente del consumidor, ¿no? De los dos. Pero ahora es como que desaparece, ¿no? Entonces, esa área negra se le llama el PES, la pérdida de eficiencia social. Y simplemente es un triángulo, ¿no? También puedo hallarlo. La altura de eso es 27.5, ¿no? PES. Sería 27.5 menos 20 por 20 menos 10 entre 2. Entonces el PES sería ahí 37.5. Entonces, ¿qué sucedió acá? Sucedió lo siguiente. Poner este precio máximo lo que provocó fue que el excedente del consumidor aumentara, ¿no? Ahora el excedente del consumidor es 87.5. Sí, tiene sentido. Ahora el consumidor puede acceder a un precio menor, ¿no? Y por tanto puede comprar, o sea, ya no gasta tanto en el café que compra. Y el excedente del productor se ha reducido de 100 a 25. Y tiene sentido, ¿no? Ahora ya no puede ofrecer a un precio alto, entonces sus ganancias reducen. Pero hay un PES,
ese es el 37.5. Quiere decir que en la economía en general se ha dejado de recibir eso, el 37.5. Ese 37.5 se podía ir al consumidor o se podía ir al productor antes, pero ahora se va, simplemente desaparece. Ok, ¿qué más nos dice? Ok, eso es lo que hemos acabado de leer. Entonces, cuando este PES es positivo, vamos a decir que en general a la economía le está yendo mal con esa política económica. Si ese PES hubiera sido negativo, que usualmente sucede cuando hay subsidios o otro tipo de, de programas sociales, diríamos que es beneficio para la sociedad. Pero por el momento, en este ejemplo me sale que el PES es positivo. Entonces, eso quiere decir que hay pérdida en la sociedad en general. Sí, hemos visto que por un lado el consumidor está ganando, pero por otro lado el productor está perdiendo. En neto, el PES va a ser pérdida para la sociedad. Pregunta, chicos. Este ejercicio 2 era un ejemplo de precio máximo, ¿no? Ahora vamos a ver en el ejercicio 3 un ejemplo de precio mínimo. Entonces, veamos, me dice, en una economía operan 4 empresas de cigarros, los cuales se comportan en una estructura de costos competitiva. Por su parte, la demanda de cigarros tiene la siguiente forma. La demanda de cigarros de la economía es 16 menos 2P y el costo de cada empresa es 2Q más Q al cuadrado entre 2 más 100. Donde el precio es el precio de la cajetilla de cigarros y Q es la cantidad de cajetillas en miles. En la parte A me dice, hay la oferta individual de firmas de cigarros mediante la relación precio y cantidad. Nosotros sabemos que la empresa va a tener una oferta que sigue esta ecuación, ¿no? Precio igual a costo marginal. Yo simplemente aplico eso. Precio igual al costo marginal, que sería 2 más Q, nada más, ¿no? 2 más Q. Esa sería la oferta de una empresa. Podemos despejar ahí, ¿no? Sería Q igual a 2, no, sería Q igual a P menos 2. Y nosotros sabemos que la oferta agregada es simplemente la sumatoria de ofertas de cada uno de los individuos. En este caso, hay 4 individuos, ¿no? La sumatoria de precio menos 2 desde la empresa 1 hasta la empresa 4. Y como son empresas idénticas, me va a salir que la oferta es simplemente 4P menos 8. Entonces esa sería la oferta de la industria. Entonces, una vez teniendo la oferta de la industria y me dan la demanda de esta industria, puedo hallar el equilibrio, ¿no? Y eso es lo que me piden en la parte B. Halle la oferta, perdón, la cantidad y el precio de equilibrio. Entonces tengo esto, que es la demanda. Tengo esto, que es la oferta. En equilibrio tienen que ser iguales. Entonces QD es igual a QS. 16 menos 2P es igual a 4P menos 8. Esto sería igual a 6P. 16 más 8, 24. P sería igual a 24 entre 6 sería 12 entre 3, 4. Precio de equilibrio es 4. Ese precio lo llevo acá y me va a dar la cantidad de equilibrio. Sería 4 por 4, 16 menos 8, 8. La cantidad de equilibrio es 8. Entonces puedo graficar, ¿no?
Grafiquemos. Puedo graficar igual que en el caso anterior. Acá el precio, acá la cantidad. Como el precio está acá, tengo que despejar, ¿no? Esto tengo que despejar. Eso también tengo que despejar. Voy a despejar la demanda. Sería 2 precio igual a 16 menos cantidad. Sería precio igual a 8 menos cantidad entre 2. Eso sería mi demanda. Me está diciendo que cuando la cantidad es 0, el precio es 8 y va cayendo, ¿no? Mi demanda. También hago el despeje para el caso de la oferta. Sería 4 veces el precio es igual a la cantidad más 8. Sería precio igual Q entre 8 más 2. Está diciendo que cuando la cantidad es 0, el precio es 2 y de ahí va subiendo así, mi oferta. Y ya sé que mi equilibrio está en ese punto donde la cantidad es 8 y el precio es 4. Ese es mi punto de equilibrio A. Ya está. Y bueno, sabemos, aunque nos piden identificar el excedente del productor y del consumidor, ¿no? Bueno, sabemos que esto sería el excedente del consumidor, esto es el excedente del productor, ¿no? Lo podemos hallar si queremos. Sería el excedente del consumidor sería 8 por 8 menos 4 entre 2. Sería 16. ¿No? Y el excedente del productor sería el triángulo de abajo, que sería 8 por 4 menos 2 entre 2, que sería igual a 8. Finalmente, la parte C me dice, que es lo más interesante. El ministro de Economía propone establecer un precio mínimo de 7 por cada cajetilla de cigarro. Hay en la cantidad de cajetillas transadas en la economía, es decir, el equilibrio, calcula el excedente del consumidor, el excedente del productor y la pérdida de eficiencia social e identifique los en un grupo. ¿Cuánto es la magnitud del exceso de oferta? Okay, entonces, gráficamente se ve más fácil esto. Eso sería la parte C. Me dicen que el gobierno establece un precio de 7, que va a estar acá encima. Entonces, el precio mínimo. Resulta que el nuevo equilibrio va a ser este punto B. ¿Por qué? Porque si el consumidor va a querer consumir algo por acá, este Q, por ejemplo, en ese punto la valoración del consumidor es más baja que el precio, entonces no va a consumir. Entonces el consumidor simplemente se va a quedar en el punto B. Aunque el productor tenga para vender, el consumidor no le va a comprar. Entonces ese sería el Q de la demanda y acá estaría el Q de la oferta. Como ese precio es alto, las empresas van a querer vender un montón, pero a ese precio alto los consumidores no van a querer consumir todo. Entonces, esta diferencia va a ser un exceso de oferta. Las empresas van a querer vender más de lo que verdaderamente los consumidores pueden consumir. Entonces, para hallar ese punto, simplemente debo hallar QD y QS. ¿No? Entonces, agarro mi curva de demanda y mi curva de oferta, que están acá, y reemplazo ahí los precios. Acá el precio lo reemplazo con el nuevo precio que es 7, acá también con el nuevo precio que es 7. Me sale que la demanda, el QD, sería 16 menos 14, 2. Y el QS sería 28 menos 8, 20. Entonces, acá yo reemplazo. Acá sería 2, acá sería 20. Entonces, esa diferencia, que es 18, es el exceso de oferta. Lo que los
productores quieren vender adicional, pero que no logran vender. Ok, entonces ya hemos hallado eso, ahora nos falta hallar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, el excedente del consumidor, como ya hemos dicho, es estas distancias entre la demanda y el precio. Y el excedente del productor sería esas distancias entre el precio y la curva de oferta, que se para en el punto B. Se detiene en el punto B, ya no puede seguir. Entonces, el excedente del consumidor está fácil de hallar, ¿no? El excedente del consumidor es un triángulo que sería 2 por 8 menos 7 entre 2, que sería simplemente 1. Y el excedente del productor es un trapecio. Entonces necesito hallar este punto de corte para saber. Ese punto de corte va a salir 2.5. Entonces puedo hallar como un trapecio, ¿no? Base, que sería 2.5, más la otra base, que sería 7 menos 2, entre 2, por la altura, que en ese caso es 2. Entonces ahí me saldría, a ver, 7 menos 5, 7 menos 2, 5, 5 por 2.5, sería 13.5. No, sería 9.5. Bueno, 5 por 2.5 sería 5, 7.5. Excedente del productor. Pero veamos si está bien esto. Sería 2.5 más 7 menos 2 entre 2 por la altura que es 2. Entonces sería 2.5 más, allá, sería más 5, sería 7.5. A ver, tenme un segundo. Sería 7, 2.5. Ah, perdón, no sería. No, razón de luz. Sería esta base, sería 7 menos 2.5, más la otra base, que es esta, que sería 7 menos 2, todo eso entre 2, multiplicado por la altura, que sería este 2. Entonces ahí me saldría 7 menos 2.5 sería 4.5, más 5, 9. Entre el productor es 9.5. Y el triángulo que queda acá, ese triángulo, es el pez. El pez. El pez, que simplemente es base, que sería 7 menos 2.5, por altura, 8 menos 2 entre 2. Solamente el área de esa parte. Si yo calculo ahí, sería 7 menos 2.5, sería entre 2. 8 menos 2 sería 5. 5, 2. Debe salir algo como 13.5. Entonces, de vuelta hemos encontrado que la pérdida de eficiencia social es positiva. Es curioso, ¿no? Porque esta medida, en teoría, está buscando a proteger la salud de las personas. Pero según este cálculo que hemos hecho, hay un PES, hay una pérdida de eficiencia social. La sociedad está perdiendo. ¿Y eso por qué sucede? Porque esa forma de medir el bienestar social solamente está considerando ganancias monetarias. No está considerando ganancias en salud, solamente viendo dinero. Acá nos dice que ponerle un precio alto a los cigarros no es beneficioso para la sociedad, ¿no? Pregunta, chicos.
Entonces, a ver, no he visto el chat. Ya, gracias chicos. Ok, entonces, ustedes tienen, creo, dos ejercicios adicionales. La profesora nos ha mandado a dejarles los ejercicios para que puedan repasar. Si tienen dudas sobre los ejercicios, igual me escriben y les puedo ayudar un poco si tienen dudas. Eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos vemos la siguiente clase. Bueno, la siguiente ya es calificada, ¿no? Así que nos vemos en la calificada. Cuídense, chicos.